Directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo están ustedes? Una vez más, compartiendo con ustedes a esta hora. Siempre es grato el poder estar disfrutando, ¿no es cierto?, de una buena conversación. El poder estar junto a usted es una bendición, como hemos dicho siempre. El salir al aire a través de la radio, ¿no es cierto?, es una responsabilidad en que nosotros tenemos que tener con lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Cada palabra que nace en nuestro corazón es para que nosotros podamos edificar en un solo fundamento, ¿no es cierto? Hubieron 12 hombres que pusieron un fundamento, y obviamente que el Espíritu Santo en ello, la piedra angular Cristo, los profetas y los apóstoles pusieron ese fundamento, los apóstoles, y no hay otro fundamento, no hay ninguna otra construcción que tenga dos fundamentos, o que nosotros tengamos que hacer un fundamento. Nosotros edificamos hacia arriba, edificamos lo que nosotros ya está hecho, lo que ya edificaron los apóstoles, ¿no es cierto?, que es el evangelio de las buenas noticias. Son buenas noticias, no son malas noticias, son buenas noticias. A pesar que hay circunstancias, siguen siendo buenas. A pesar, Pablo estando en la cárcel seguía siendo buenas noticias. Es siempre buena noticia cuando alguien se convierte, siempre una buena noticia cuando alguien puede entender, está entendiendo el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación, el evangelio de las buenas nuevas. Es una bendición, es una buena noticia.
las noticias buenas del Evangelio. El título, la belleza está en el corazón. Uno dice, ¿cómo? ¿Qué nos hace ver el corazón? Cuando uno ve la imagen de un corazón, uno ve la imagen del corazón. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué realmente está viendo? Cuando uno ve un corazón, ¿cierto? Si nosotros vemos la cruz, nosotros vemos a Cristo. Si uno ve, ¿no es cierto?, un balón de fútbol, uno ve a un jugador, y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que ve cuando usted ve un corazón? ¿Qué es lo primero se nos viene a la mente? El amor, ¿no es cierto?, el noviazgo, algunos San Valentín, ¿cierto?, que no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con nosotros. Pero lo primero que se le viene a la persona es eso. Pero cuando hablamos de corazón, estamos hablando de el corazón, donde pensamos, donde sentimos, donde están las emociones. Ese es en nuestro corazón. Y dice que el corazón, en la belleza, está en el corazón, no en lo externo, no en lo de afuera, no en lo que se ve, ¿no es cierto? La apariencia engaña, muchas veces la apariencia engañan. Entonces dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pedro hablando a las esposas, diciendo: de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos, hablando del aceptar. Dice, de la misma forma, de la misma manera. ¿Cómo? Sabemos que Él es nuestro ejemplo y debe seguir su paso. Dice, pues Dios lo llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tenga que sufrir, tal como Cristo sufrió. A veces hay cosas que son complicadas la vida, a veces hay cosas, situaciones que uno sufre, y dice que son partes, también eso es buena noticia. Nosotros que muchas veces queremos un evangelio, hacer sentir bien a la gente, hacer sentir bien, es como un psicólogo. Venga, siéntese ahí, siéntese bien. ¿Cómo se siente? Mal, y ahora se va a sentir bien. No sé, la música, el color de la oficina para relajarlo, las palabras que hable, convérseme, y la persona se siente bien y se va. Pero el problema sigue en el corazón. El problema todavía está de ahí, porque el problema es interior, como hablábamos el otro día. La enfermedad del alma es producida por el pecado, ¿no es cierto?, por la humanidad del pecado. El único que nos puede quitar esa enfermedad del pecado, del alma enferma, es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Entonces dice, pues Dios lo llamó a hacer lo bueno, aunque eso, en hacer lo bueno, signifique sufrir, que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió, ¿cierto? Pues ustedes, Él dice, por ustedes, tal como Él sufrió por ustedes, es decir, por nosotros. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Mira, característica de un buen corazón de Dios, ¿no es cierto? Él nunca pecó, jamás engañó a nadie, jamás estafó a nadie, jamás hubo una intención de mentir para engañar, ¿no es cierto? Siempre hablaba con la verdad, era directo, ¿no es cierto? Sus características que él tenía cuando se enojaba, ¿no es cierto? Cuando dio vuelta a las mesas, el por qué vendían fuera del templo, cuando confrontaba a los fariseos. Era bien severo, ¿no es cierto? Era amor, pero ese amor también era parte cuando él reprendía, cuando él exhortaba, cuando él consolaba. Todo refleja el carácter de Cristo, cuando él hablaba firme a aquellos que querían poner
mandatos y leyes pesadas y mandamientos pesados que ni ellos mismos podían llevarla, pero eran tan esta palabra fariseo, ¿no es cierto? Eran tan hipócritas que ellos aparentaban que ellos podían llevar esas cargas, pero difícilmente uno puede llevar las cargas y menos ponérselas a otras personas. Entonces Jesús los confrontó. Dice que no respondía cuando lo insultaban, con insulto, obviamente. Sí, respondía cuando tenía que responder algo, cuando tenía que decir algo, lo decía. Daba su causa en manos de Dios, dejaba su causa en las manos de Dios, confiaba en su Padre. Todo lo que hacía, todo lo que él tenía que hacer, sanar o liberar, si no estaba autorizado por el Padre. Todo. Dejaba su causa en manos de Dios, en manos del Padre, que siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Es decir, Él llevó nuestros pecados. Es decir, ahí está hablando de morir a sí mismo, el negarse a sí mismo por amor al prójimo. Dice que de esa misma manera tenemos que, le dice a la esposa, de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de su esposo. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Y vuelve acá, continuando, ¿no es cierto? Ya terminando el capítulo 2, entramos en el 3 y le habla a la esposa, y de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer las buenas noticias del Evangelio. Esto habla, nos deja la vara alta. ¿En qué sentido? Sobre todo a las esposas, que muchas veces esperamos en que nuestro esposo, ¿no es cierto?, que el esposo tenga una buena actitud para que nosotros podamos aceptar la autoridad y poder sujetarnos. Pero aquí está hablando si su esposo es una persona inconversa, que no obedece, que no cree a la buena noticia, es decir, una persona que no es cristiana, no es creyente, es inconversa, aún siendo un inconverso. Imagínese si su esposo es cristiano, con mayor razón. Imagínese si su esposo tiene ministerio, con mayor razón. Entonces, vemos esta palabra tan profunda, ¿no es cierto?, diciendo, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos no sea creyente, aun siendo un inconverso, igual tiene que aceptar la autoridad de su esposo. Aún no conociendo la buena noticia del Evangelio. Entonces usted me dice, pucha, ¿y dónde están los derechos humanos? ¿A dónde están los reclamos aquí? Jesús, ¿dónde dice aquí, pucha, reclama, alega, discute, porque no es justo? ¿Qué podemos esperar de una persona inconversa? ¿Qué podemos esperar de un hombre inconverso, de un corazón que no está el Espíritu Santo? Que no es un corazón recto, no es un corazón que está alineado por el Espíritu Santo, no está siendo redarguido por Él, ¿no es cierto? No frena cuando de una otra situación estamos y
y nos frenamos, no estoy mal. No está el Espíritu Santo que está frenando, que está guiando, pero aún dice la palabra de Dios que aún así, si tu esposo no es creyente, con mayor razón, si es creyente, con mayor razón, si los esposos tienen un ministerio. ¿Y de qué forma uno puede aceptar la autoridad? Como una mujer de Dios. Solo una mujer de Dios puede aceptar la autoridad de un inconverso. ¿Por qué? Porque su confianza está depositada en Cristo. Porque su confianza está depositada en las manos de Dios. Solo el poder de Dios nos puede transformar, nos puede dar eso de poder reconocer la autoridad de un esposo, reconocer la autoridad de aquel hombre que Dios me está guiando, me está diciendo que me sujete, que lo acepte, aún no siendo creyente, aún que no crea la buena noticia del Evangelio. La vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Hay un evangelio, una evangelización sin palabras. Aquí me está hablando de una evangelizar a una persona sin palabra, aún con mayor razón si el esposo que no cree, no está creyendo en la buena noticia del evangelio. Aún así, ver que Dios me está dando la alternativa. ¿En qué sentido? Que si es cristiano, ya sí, yo me sujeto, pero me está dando la otra alternativa que también me tengo que sujetar. Hay dos alternativas que las dos tengo que sujetarme, de un creyente y de un no creyente. Entonces, pero ¿cómo es difícil? Es complicado eso. ¿Cómo puedo yo? Veamos qué dice el apóstol Pedro. Dice, serán ganados sin palabra, evangelizando sin palabra. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Una mujer que respeta a su esposo, una mujer que con su conducta pura, su vida pura, que eso solo lo puede dar Dios, solo esa pureza, solo esa conducta, solo esa prudencia, solo la puede dar el Espíritu Santo. El reconocer al esposo como una autoridad y aceptarlo. Y me queda la vara más alta porque me dice, aún si no es creyente, acepta la autoridad. Acepta la autoridad. Dice, no se interesen tanto por la belleza externa. Aquí nos vamos a otro tema, ¿no es cierto? Dice, no se interesen tanto. Es decir, seamos equilibrados. Aquí me está hablando de algo extravagante, que me enfoco solamente a lo externo, me enfoco solamente a vestirme bien, elegante, estar horas y horas para lucir con una belleza externa, con los peinados extravagantes, las joyas costosas, o la ropa elegante, o la ropa de moda. En cambio, dice, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. Es decir, la única belleza que no se desvanece es la belleza interior. Y esa belleza interior solo la provoca una mujer que confía en Cristo. Una mujer que acepta a su esposo, reconoce la autoridad de su esposo, aun si no, y lo vuelvo a reiterar, perdónenme que sea bien reiterativo, aún siendo una persona que no es creyente, que no es cristiana, aún sabiendo que no ora, no lee la Biblia, no estudia, no se congrega, no comparte la palabra, no.
es grosero, a lo mejor es grosero, llega a la casa, no sé, que lee el diario, ve las noticias, se acuesta, le sirven, él vive su vida, porque ¿qué podemos esperar de un no creyente? Ahora sí hay maltrato de golpe, ¿no es cierto? Físico. Si no estamos bien cimentados, no estamos confiando en Dios, si en nosotros no hay una belleza, algo pasa, ¿no es cierto? Y no se arregla eso. Algo sucede, algo pasa, porque siempre estamos dando siempre estamos dando punzadas pero sin hilos, siempre estamos esperando algo a cambio. Sí, pero yo tengo que hacer esto, pero él tiene que hacer así conmigo. Luego vamos a hablar de los esposos. Tranquila. Entonces siempre nos damos puntadas sin hilo. Y todo en general. Yo no bendigo a alguien si no ha sido fiel. Yo no bendigo a alguien, yo no le doy a alguien algo si yo no veo que, no sé, pues siempre tengo que ver algo que hizo algo. Siendo que Dios regaló su vida sin esperar nada a cambio de nosotros. Y todo lo que damos acá en esta tierra lo damos por gratitud. Pero siempre está eso de esperar, ¿no? Que algo tenemos que esperar de Dios. Es nuestra responsabilidad dar. El diezmar es nuestra responsabilidad. Es parte de un creyente. El dar. El ofrendar. No es nada que Dios no tiene por qué celebrarnos. De repente buscamos que Dios tiene que celebrarnos porque dimos algo. Dios nos va a dar un puntaje más, ¿no es cierto? Tenemos un punto más para ganarnos nuestra salvación, algunos. Tenemos un punto más para poder ganarnos una bendición. Es nuestro compromiso. Es nuestra responsabilidad. Nosotros no damos por miedo a ser castigados. Nosotros no ofrendamos, no diezmamos para no ser castigados. Nosotros no ofrendamos, no diezmamos porque estoy esperando algo a cambio. Siento que Dios lo dio sin esperar nada a cambio de nosotros. ¿Qué va a esperar algo de nosotros? ¿Va a esperar algo bueno de nosotros? ¿Va a esperar algo encachado de nosotros? Difícil que espere algo bueno de nosotros. Si nadie de nosotros estaba apto para ser salvo, para hacer buenas obras. Y si algo hacemos es porque Él ha añadido de antemano para que la podamos producir. Y ese producir lo ha provocado Él en nosotros, en usted. Todo está detrás de Él. Todo, si algo entendemos es porque Él ha iluminado. Si nosotros estamos en Cristo, porque Él nos aceptó a nosotros. Nosotros no es que ya lo acepto. No, Él nos convenció. Cuando somos convencidos por Dios, algo sucede en nosotros. Corrimos a las plantas de Dios. Algo pasa en nosotros. En las campañas evangelistas se tiene que rogar muchas veces a las personas. A veces por miedo. 1, 2 y 3, si no te vas al infierno. Escapa por tu vida. Corre. Es tu último día, puede ser tu último día. Y empezamos como de una otra forma como a manipular a la persona, como metiéndole miedo, cuco. Y la gente corre de miedo, la gente corre por espanto, porque no quiere quemarse en el infierno, pero no porque hay una convicción, ¿no es cierto?, en que Dios es su Señor y Salvador, y que se le haya iluminado el Evangelio. No,
Entonces muchas cosas las hacemos de esa forma. En las campañas, ¿no es cierto?, evangelistas, la gente pasaba casi rogando a algunos. Pasen, quedan 10 minutos, pasen. ¿Cuánto de aquí? Pasen. Pero cuando hay un verdadero avivamiento, la gente no espera ni el llamado. La gente pasa, se arrodilla y algo sucede y se quebranta y llora las plantas de Dios. Algo pasa, algo sucede, algo se provoca, que lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo. Entonces esas son las dos diferencias. Sigamos leyendo. Dice: en cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la que no se gasta, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan preciosa a los ojos de Dios. Así es como lucían las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de su marido. ¿Cuál era la clave? Que ellas confiaban en Dios. Ellas confiaban en Dios. Es decir, temían a Dios. El temer a Dios y no a los hombres. El temer a Dios, porque Él es nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo. A Él le tememos, respetamos en el sentido como nuestro Dios, como nuestro modelo a seguir, como nuestra autoridad, como nuestra cobertura, como nuestra cabeza, como nuestro hermano mayor. Él es nuestro modelo a seguir. Él es a quien nosotros seguimos. Él fue el que puso el fundamento. Él es la piedra, el fundamento, ¿no es cierto?, que le dejó a los apóstoles para que pusieran el fundamento, y ya puesto el fundamento, que nosotros no tenemos nada que poner más, solamente ahora edificar hacia arriba, predicar el evangelio del fundamento que se le fue entregado a los apóstoles, que se le fue entregado a los profetas para que anunciaran ese fundamento, esa piedra angular, el Mesías, la salvación, la redención, que ya se hablaba en la sombra de los corderos cuando derramaban su sangre, tipificando a Cristo, tipificando a Jesús en el madero colgado en la cruz. Entonces, una de las claves, ellas ponían su confianza en Dios. Pero acá Pedro pone y dice: no se interesen tanto por la belleza exterior. Sean prudentes. Es demasiado que se enfocan en lo exterior. Es demasiado que ustedes se enfocan. No se enfoquen tanto en firularse, ¿no es cierto? En enchularse, nosotros allá en México, arreglarse, mononarse y tantas cosas, ¿no es cierto? Y ponerse encachado, ¿no es cierto?, para poder verse hermosa. No se interesen tanto en la belleza exterior. No está diciendo que no hay que arreglarse, no está diciendo no. Pero cuando nuestro corazón está enfocado en eso, descuidamos nuestra belleza interior. No estamos orando, hemos dejado de leer la Biblia, esperamos que el marido nos lea la Biblia, esperamos que el domingo el pastor nos abra la Biblia y nos lea la Biblia. Entonces, ¿cómo va a venir fe si yo no estoy escuchando la voz de Dios cuando leo la palabra? Cuando dice la fe viene por el oír, no está hablando de la fe viene por el oír cuando yo escucho al pastor, a la pastora, a los pastores, sino que también está diciendo no solo eso, sino que la fe viene por el oír cuando yo leo también su palabra en la casa. Entonces, una de las cosas que no enfocamos a la gente en la casa.
todo lo enfocamos en la iglesia. No sé, a nosotros nos cuesta eso los pastores, como que un imán, todo tiene que ser en la casa, allá en la iglesia, un imán, todo tiene que ser un imán allá, juntémonos todos allá, como que todo tenemos que, como que, ¿cierto? Como un rebaño mío. No, tenemos que decir a la gente que usted también puede oír la voz de Dios en su casa, leyendo, siendo responsable de la única. Usted no va a ser, no va a tener una belleza interna si solamente escucha un mensaje del día domingo. Si usted no estudia en su casa, si yo no estudio en mi casa. Entonces, ¿de qué belleza estamos hablando? ¿De qué belleza estamos diciendo? ¿Qué belleza estamos mostrando? ¿Cómo vamos a, con nuestro carácter, con nuestra manera de vivir en el matrimonio, cómo vamos a que el marido, con nuestra predicación sin palabras, se convierta a Cristo y crea en la buena noticia? Que significa también obedecer y creer en la buena noticia. ¿Usted cree que vamos a hacer algo? Entonces, cuando no estamos utilizando para potenciar nuestro interior, solamente potenciamos lo exterior, estoy más en el celular, estoy más en el Facebook, en el Instagram, estoy más en el WhatsApp, estoy más en las redes sociales, estoy más pegado en la tele viendo la comedia, viendo la película, la comedia de las 3 de la tarde, no sé si hay las 3, de las 4, ahora comedia todo el día, comedia en la tarde, a las 8, comedia en la madrugada, comedia a las 10:30 de la noche. ¿Dónde estoy más pegado? ¿Dónde está mi corazón? Entonces, ¿cómo voy a guardar mi corazón cuando mi vida está balanceada solamente en eso? ¿Cómo voy a embellecer mi interior? Entonces, de una u otra forma, aparentamos con una belleza externa que se desvanece, que no es genuina. Y cuando abrimos la boca o cuando actuamos, vemos que no somos nada de bello. No somos nada de hermoso, nada de hermosa, nada de bella. No podríamos decir la bella y la bestia. No podríamos decir la bella y la bestia. Que es algo típico, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Él es la bestia, pero él es hermoso por dentro. ¿Por qué? Y no estamos aceptando la autoridad del marido, del esposo. Comienzan los problemas, comienzan las rivalidades, comienzan los gallitos en el matrimonio. ¿Quién gana más? ¿Quién tiene más la verdad? ¿Quién tiene más, ¿no es cierto? ¿Quién quiere ganar? Y comienzan los dramas, comienzan los problemas, y los hijos son afectados con eso. ¿Cuál es el problema? Es que estaba todo el día en el Facebook, es que estaba todo el día en el Instagram. No, es que estoy trabajando igual. Claro, pero pero nos despegamos del WhatsApp. No hay una instancia en el día en que yo abra la palabra, comience a estudiar y a estudiar y a estudiar. ¿Cómo voy a demostrar esa belleza interior? Si está balanceado así, en las cosas externas, en las cosas que se desvanecen. La comedia termina, las telenovelas todas terminan, y al final nos quedamos, ¿no es cierto?, con lo que recibimos de la comedia, que este se separó y este tuvo relación sexual con el otro, qué hermoso, qué lindo, que encontró su pareja, qué bueno, y empezamos a participar de ese pecado, de ese adulterio, de esa fornicación. Y eso comienza a nosotros
comienza a verse eso en nosotros y comenzamos a descuidar nuestra salvación que Dios nos regaló sin que nosotros hiciéramos nada. El problema es que hay pérdidas después, hay problemas, hay consecuencias, hay dolores. Y después comenzamos y después empezamos a buscar de Dios cuando vemos que el matrimonio se destruyó, cuando se fue, cuando se enojó, cuando quedó la escoba. Recién comenzamos a orar, nos ponemos buenos para orar. Recién la mujer comienza a arreglarse cuando el marido la deja. Recién comienza a hacer dieta. Y no estoy en contra de la mujer, ya luego vamos a predicar del hombre. Son cosas que suceden. Dice, no se interesen tanto por la belleza externa, pero tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Todo lo que comemos es lo que somos. Todo lo que bebemos es lo que somos. El pastor legalista, nada que ver, anticuado. Estoy hablando de lo que dijo Pedro. No estoy atacando, no estoy diciendo las cosas de forma legalista, ¿no es cierto? Porque estoy hablando a las mujeres. ¿Algo tiene contra la mujer usted? No. Ustedes también son partícipes del regalo de la salvación. Son coherederas juntamente conmigo. Son parte de la salvación. Son parte de la gracia de Dios, del favor de Dios. No tengo nada, se respeta eso, porque somos hermanos en Cristo. Participamos de la misma herencia. Participamos del mismo regalo, que no hicimos nada. Pero el problema es que empezamos a no ocuparnos de nuestra salvación. Con temor, con respeto y temblor. Descuidamos el estudio bíblico en casa. Descuidamos la oración en casa. No estamos orando en la casa. No estamos adorando, cantando en la casa. Todo lo hacemos en la iglesia. Yo canto en la iglesia, no, yo oro en la iglesia. Yo abro la Biblia en la iglesia y en la iglesia y en la iglesia, y pasan los años en la iglesia y no hay crecimiento. Y en mi casa soy otra persona. Por fuera demuestro y llego a la iglesia como que soy, ¿no es cierto?, tierna, apacible, un espíritu tierno y sereno, pero nos pisan un dedo y explotamos la casa, porque demostramos otro carácter en la casa y demostramos otro carácter afuera y lo disfrazamos como no, que educación. Ahora no significa que andemos peleando, sino que seamos igual en todos lados, transparentes. Seamos hombres y mujeres que podamos llevar el evangelio. Entonces pasan años y no, que mi marido no se convierte. ¿Qué pasa que mi marido no se convierte? ¿Qué pasa que con este no se convierte? Todos se convierten, y menos el mío. ¿Tengo un espíritu tierno en la casa? ¿Tengo un espíritu sereno en la casa? ¿O cuando grito llegan a volar el techo? ¿Cómo? Si es claro, aquí es claro, no. Aquí no es un disfraz, no es en la iglesia otro o otra, y en la casa otro y en la casa otro. Somos la iglesia en todos lados. El problema es que nosotros como pastores hemos tenido la culpa. En la iglesia, venga en la iglesia sentimos al Señor. En la casa del Señor sentimos al Señor. En la casa del Señor usted va a ser sanada, en la casa no.
Claro, no decimos en la casa no, pero con eso estamos diciendo que solamente en la iglesia y no en la casa. Entonces, hablamos de un evangelio dentro de un templo hecho de mano. Si la iglesia somos en todos lados. Si la iglesia o parte del cuerpo de la iglesia, ¿no es cierto?, llega a la casa, en el trabajo, ese pedazo de iglesia o ese miembro de la iglesia actúa como iglesia en todos lados. Uno se junta, ¿no es cierto?, en la iglesia y como que concluye todo lo que ha hecho en la semana en la congregación, para que ustedes me puedan entender. Porque no somos la iglesia, somos una congregación. La iglesia está en todo el mundo. Nosotros somos parte de la iglesia. Somos una congregación. Entonces, el problema es ese. Y como nos gusta decir eso, que en la iglesia va a ocurrir todo, que en la iglesia va a ocurrir el avivamiento. Si pueden haber 5 personas en una casa que estén orando y puede caer un avivamiento en ese lugar, uno nunca sabe. Nunca sabe. Nunca sabe. Ahora, ¿por qué siempre han ocurrido en la iglesia? Porque es un lugar donde es más apto, la gente tiene más respeto, no hay tanta bulla, no golpean la puerta, no suena el teléfono. Bueno, ahora suena todo dentro de la iglesia. ¿Sí? Por eso, más que nada. Entonces, hemos perdido eso, en que hemos perdido el horizonte que nosotros somos la iglesia. Entonces, mientras más le decimos a la gente que en la iglesia va a ocurrir todo, la gente viene por eso. No, yo vengo a buscar la bendición a la iglesia. No, yo vengo a buscar la añadidura a la iglesia. Yo vengo a buscar esto. Y vengo a dar esto para que Dios me dé esto. Y que Dios nos mire y dice, oye, si es tu responsabilidad. Es tu deber. Dios no es deudor de nadie. Pero vamos con una mentalidad que no doy puntada sin hilo. No tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Dice la Biblia eso. No tenemos que dar por miedo, no tenemos que dar por obligación o por necesidad. Pobrecito. No tenemos que dar por eso. No, me gusta esa visión, la voy a apoyar. No, tenés que dar porque obligación. Es una responsabilidad, es un deber. No, me gusta este cabro, este pastor o este cabro porque tiene, ahora más encima tiene otra radio, entonces vamos a aportar porque no, si aunque tenga o no tenga la radio, es nuestra responsabilidad dar lo que corresponde a Dios. ¿Ve la mentalidad que tenemos? Somos raros y extraños. Nosotros los barros manipulando y dando puntadas y esperando que nos den hilo. Esperando algo a cambio. No, Dios tiene que devolverme. No, Dios tiene que bendecirme. ¿Quién soy yo? Dijo David. ¿Quién soy yo? Oh Dios todo soberano, Dios soberano. ¿Quién es mi familia? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Se da cuenta que nos resaltamos mucho nosotros? ¿Nos agrandamos mucho nosotros? ¿Para qué? Para que la gente nos vea y puedan reconocer y nos den y nos apoyen y nos sigan. Y comenzamos a... ¡Qué terrible! Por Dios, qué terrible eso.
mientras más me resalto yo y más la gente se baja para que la gente vea una autoridad superior. Es un problema de ansiedad, ¿no? De que algo sucede en el corazón. Hay avaricia o hay ansiedad del liderazgo. Y por eso tantos institutos que se han abierto, y qué bueno que se han abierto, pero eso también provocó un error, que muchos comenzaron a pastorear siendo que Dios nunca los llamó. Y se sintieron con el derecho porque sabían, se sintieron con el derecho porque estudiaron para pastor y... No tenemos que tener ningún derecho, somos siervos, somos esclavos. A eso nos llamó el Señor. Dice que Él es nuestro ejemplo. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Esas son las instrucciones. Tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo a seguir y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó. Y ahí comienza a hacer todas las características. Y de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. El problema es que mi confianza, mi temor es hacia el hombre. El hombre. No es a Dios. Mi confianza está en el hombre primero. Mi confianza no está en Dios. Pues maldito el hombre que confía primero en el hombre antes que Dios. ¿Por qué? Pues se maldice solo. Si él confía en el bueno, el hombre que eso le va a dar por las cosas que perecen, no. Cosas temporales. Cuando confiamos en él, él nos da cosas que se establecen. Eso dice la palabra de Dios. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan preciosa a los ojos de Dios, no tan solo ante los ojos del esposo, sino que ante Dios es precioso. Y si Dios lo encuentra precioso, con mayor razón el hombre, aunque sea inconverso, que sea la persona más desagradable y horrible, trash, o la bestia, no sé cómo usted quiera decir, algo va a pasar en él. ¿Por qué? Porque va a encontrar, esta mujer tiene una belleza linda, preciosa, interior, que no se desvanece. Un espíritu tierno, una belleza de un espíritu tierno, una belleza de un espíritu sereno, que es tan preciosa ante los ojos de Dios. Así es como lucían las hermosas, las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de su marido. Y eso era la clave. Confianza y temor en Dios. Primero Dios. Luego el hombre. Cuando primero el temor y la confianza está primero en Dios, hacia abajo, ¿no es cierto?, aceptamos la autoridad de nuestro esposo. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor.
Ustedes son hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. El corazón, la belleza, ¿no es cierto?, está en el corazón, pero se tiene que trabajar en él. ¿Cómo? Ocupándonos de nuestra salvación, ocupándonos de esta salvación que no la hemos ganado. A veces se asocia un calvinista, no, el calvinista cree que es salvo siempre salvo y que hace lo que quiere. No, eso es mentira. Cuando una persona cree que la salvación no la ha ganado y no la va a seguir ganando, que no trabaja para ganársela, sino que trabaja en ella, que la recibimos como el regalo, nace un instinto de hacer las cosas correctas. Oramos, buscamos al Señor, leemos, escudriñamos. No es que los calvinistas, nosotros no somos ni arminianos ni calvinistas, nosotros estamos hablando el evangelio del apóstol Pablo, que para mí es el evangelio, apóstol Pablo. Él se enfocó a hablar de Jesucristo. Se enfocó a hablar de Jesucristo, el evangelio de Pablo. Es más, dijo, sí, Jesús, sí, pero yo no me enfoco en Jesús, yo no me enfoco en ese Jesús, hombre que aún no resucitaba, que estaba con los apóstoles. Yo me enfoco y me direcciono a predicar a Jesucristo, al que yo vi con mis ojos, al que se me reveló, al que me habló, al que yo lo vi y él me vio, me confrontó, me paró, me frenó, caí al suelo, quedé ciego. A ese me he dirigido a hablar de él y a estudiar de él. De un Cristo resucitado. Muchas veces nos quedamos en las historias de Jesús, ¿no? Pero todo lo que ocurrió después de resucitar es algo tremendo, es algo extraordinario. Cuando comenzamos a vivir en ese nuevo pacto, en nuestro matrimonio. Es complicado. El matrimonio sin estar sujeto en Cristo es complicado. Si estamos sujetos a confiando en el hombre, confiando en ella, confiando en el hombre, primero tiene que estar depositada nuestra confianza, nuestro temor arriba. Vertical. Y se va a repercutir a lo horizontal. Así es. Vertical. Y eso se va a reflejar también en lo horizontal. Hacia la gente, hacia el prójimo, con mayor razón a nuestra familia, con mayor razón a nuestras esposas, a nuestro esposo. Aunque no sea creyente, no crea en la buena noticia, no quiere nada con Dios, no quiere nada con leer Biblia ni de orar, no está pendiente del partido y del último partido y del primer partido, y es lo único que se enfoca en eso, ¿no? Y la pega y el partido, y la pega y el partido, y en eso. No está preocupado de otra cosa. De la única forma es que nuestras actitudes, nuestro corazón, y para eso tenemos que tener un corazón hermoso, como abro, tierno. En Proverbio habla de la mujer virtuosa,
todo lo que hace la mujer virtuosa. Es un ejemplo a seguir. Está hablando que vende, compra, negocia, se acuesta tarde, se levanta temprano, teje, su familia no tiene frío, porque está pendiente de todo, de cómo tejer, de hacer todo. No solo hace las cosas de la casa, sino que también hace las cosas de afuera, su trabajo, a ver terrenos, los vende, los compra, negocia. Virtuosa, una mujer virtuosa. Proverbio 31, el carácter que debe tener una esposa. Ahora no me enfoco en la iglesia, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de las esposas. Por eso me estoy enfocando muchas cosas, que hay muchas cosas que podemos sacar de ahí, pero estamos enfocándonos en esto. Porque quiero ahí, para que podamos reaccionar. Soltar el celular ya tanto, todo el día con el celular en la mano. ¿Cierto? Tanto ver tele, que llegamos solo a prender la tele para ver la comedia, no para hablar con nuestros hijos. Ahora como los dos trabajan, los dos llegan a sentarse a ver la tele, no llegan a conversar con sus hijos, no llegan a jugar con sus hijos, no llegan a entablar una conversación con sus hijos, sino que cuando ocurre algo solamente viene reto, grito, y al final los corazones de los niños se están dañando. ¿Por qué? Porque él y ella vienen cansados. La mujer virtuosa también habla, que les abre la Biblia, le abre la Escritura y le comienza a hablar del reino de Dios. Les enseña su palabra. Una mujer virtuosa. No, que estoy cansada. No, que estoy luchada. No, que estoy lateada. Entonces, eso es falta de confianza. Ahora nos decimos que los dos vienen cansados. Los dos vienen cansados. Descansemos. Pero hagamos lo otro. Hagamos lo otro. Si un complemento entre los dos. Los dos van para un mismo sentido. Todo lo que sea, las cosas de la casa, el estudio, el compartir, el jugar. Es importante poder guardar en los corazones a nuestros hijos. Entonces el problema es que nuestro corazón ya está tan lleno de basura que no sirve para nada las cosas que vemos. Y tampoco la nivelamos con estudiar su palabra y orar. Entonces, ¿qué va a haber en nuestro corazón? Basura. Pleito, enojo, ira, adulterio, fornicación, engaño, infidelidad, farándula. El corazón va a afectar toda nuestra vida. El corazón va a manifestarse en nuestra boca. El corazón va a reaccionar ante las presiones. Y se va a conocer el corazón ante todas las adversidades. Y va a relucir qué es lo que hay en el corazón. Si orando y leyendo cuesta, imagínense si no hacemos esto. El corazón afectará toda tu vida. Del corazón salen las malas y buenas. Buenas palabras, buenas actitudes.
Y cuando digo buenas actitudes, no son buenas actitudes de y por dentro no soy lo que soy en la casa. Porque ante la gente aparentamos otra cosa. Pero en la casa, que Dios nos libre. Y ahora con todo este liberalismo que hay, ¿cierto? Se ha tomado muchas cosas. Se ha metido también dentro de nuestras iglesias el feminismo radical también, como el machismo. No hay nada que no esté en tu lengua que no haya estado antes en tu corazón. No hay nada que esté en nuestra lengua que no haya estado antes en nuestro corazón. Viene de aquí y sale y comienza a hablar nuestro corazón. Comienza a hablar todo lo que hemos comido en el día. Comenzamos a hablar y a reflejar todo lo que hemos leído, lo que no hemos leído, lo que hemos orado y lo que no hemos orado. Entonces, cuando viene una circunstancia que hay que creer, ¿en qué vamos a creer? Si no tenemos fe, si la fe viene por el oír. No, que yo oí el domingo, no. Es como estudiar un día domingo y el resto. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar en el tiempo difícil? Cuando vienen complicaciones, cuando hay problemas, cuando vienen las adversidades. ¿Cómo vamos a reaccionar? Si yo he comido solamente basura, cosas externas, no palabra de vida, no buenas noticias. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar? Con duda. Como un inconverso. Incrédula. Incrédula. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Si la fe viene por el oír, cuando yo leo, ya, y cuando escucho la radio también, ¿no es cierto? Las redes sociales, cuando voy a la iglesia, pero cuando leo, sobre todo cuando leo, eso quiero resaltar. Cuando leo, estudio, viene fe a mí, y eso es lo que me va a ayudar a cómo confrontar el problema y a no agrandar el problema y achicar a Dios. Entonces, si hago todo lo contrario, voy a achicar a Dios y voy a agrandar el problema. Entonces, no, difícil la cosa, no, complicada la cosa, no, sí, ya la puerta está cerrada, no, está cerrada la puerta, y hablamos y confirmamos, la puerta está cerrada, no, y hasta aquí llegamos, y aquí todo. Si la puerta que Dios la abre, nadie la puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Y ese es nuestro lenguaje, un lenguaje babilónico, un lenguaje inconverso, lleno de duda, lleno de incredulidad. Todo lo vemos negro, todo lo vemos oscuro y negro. No. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, he estado escuchando y viendo basura. Y viendo todo el día Facebook. Por último, una palabra, no sé. Escuchar un mensaje en el Facebook por último. O escribir algo de la escritura. No, es para interesarme de los cagüines de otros. Para informarme solamente cómo está viviendo el otro. Cómo está viviendo la otra de allá. Y así me paso todo el día.
Entonces ya me quedo dormido y el dedo está así. Porque es tanto ya la cuestión. Y después queremos añadiduras. Y ahí comenzamos, como dice la Biblia, que los paganos andamos detrás de la añadidura. Por eso es que los paganos andan detrás de la añadidura, porque su confianza no está en Dios, su confianza está en el hombre, en las cosas externas. Empezamos a actuar como un pagano. Porque no buscamos reino, no buscamos justicia, no estamos orando, no estamos buscando reino en su palabra, no estamos buscando justicia en su palabra. No somos expertos en la palabra de justicia. No somos expertos en la palabra de justicia. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ser expertos en la palabra de justicia si no la leemos, no se me revela, no se me ilumina, perdón? ¿Cómo? ¿Cómo va a venir fe a creer en lo que estoy leyendo si no lo leo, po? Entonces, se inventaron unos pancitos de vida, sacamos el pancito de vida y creemos que con eso, si es que nos acordamos al mes, sacamos uno. Y creemos que con eso vamos a hacer la de... Y ahí vamos del pastor, si no vamos al psicólogo. ¿Para qué? Para que el psicólogo o el pastor me haga sentir bien. El psicólogo no te va a confrontar. El psicólogo no te va a decir, mira, ese problema que tenés en tu corazón es por un pecado que tenés en tu corazón. Es porque hay algo en tu corazón, porque algo está pasando, estás descuidando tu salvación. No te va a decir eso. Si nosotros literalmente hacemos la pega al psicólogo. Pero la pega la hace el Espíritu Santo. Nosotros solamente hablamos. Es el problema, el por qué, es porque te desviaste, te comenzaste a ver otras cosas. Tus ojos se encandilaron en ver lo material. Según cómo es tu fe, va a ser tu corazón. La confianza que tengo es como va a ser mi corazón. Porque la fe, el creer, depositar nuestra confianza en Dios, nuestro corazón está descansando, está confiado, está creyendo, aún en medio del problema, en que Dios me va a hacer caminar por fuego, Dios me va a hacer caminar por el agua, no me voy a ahogar, no me voy a quemar. Entonces, como estoy urgido, voy y quiero dar recursos y quiero, ya, pues Señor, dame, pues. ¿Viste? No me diste. Y no dan más. Porque están esperando que Dios se lo devuelva. Siendo que de un creyente que ha sido transformado, que ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo, su instinto es dar sin esperar nada a cambio. Como Cristo. Nuestro modelo es Cristo. Él dio todo. Él dio todo. ¿Y qué encuentra en nosotros? Infidelidad. Consejería superficial es aquella que trata que la persona se sienta bien. Síntomas. Es decir, cuando no te duele algo te duele, ya tómate estas pastillas y te va a calmar el dolor, pero el problema va a seguir ahí. Pues. O me duele aquí y estoy con un tumor y me duele aquí y me tomo para que me calme el dolor nomás. Pero sigue el tumor ahí. Pues. No, hay que tratar el tumor y sacarlo de raíz. Entonces eso hacen las consejerías.
que se sientan bien. Un mensaje que se sientan bien. Oh, todo bonito, sí, me sentí bien. Si nosotros vamos a la iglesia para sentirnos bien, vamos a escuchar una palabra para que podamos ser transformados día a día. Llevar la cruz, negarme a sí mismo. Pero eso no queremos nosotros. Estamos en el evangelio de los síntomas, sentimientos y emociones. Ay, pastor, yo quiero sentirme bien. Es que me siento bien en esta iglesia. ¿Y quién te dijo que la iglesia está para ir a sentirse bien? Es una responsabilidad. Muchas veces Dios nos pone en lugares para poder limpiar el trigo, por último, y poder enseñarle a otro. Estamos para ser transformados. Pero siempre andamos buscando eso, el sentirme bien. Como si Pablo se sintió tan bien en la cárcel. Claro, él se sentía bien, pero su corazón, confiando en el Señor, se sentía bien. Pero su alrededor, hedionda orina la cárcel, ¿no es cierto? Sucia, húmeda, con hongo, olor a sumagado. Ahí lo golpeaban, lo insultaban. A punto de ser su vida, ¿no es cierto?, decapitado. Todo. No, Pablo se sentía muy bien. Bien, pero en la vida eterna. Bien en lo que venía. Bien porque estaba cumpliendo el plan, el propósito de Dios. Entonces, hemos desviado el mensaje para otro lado. Hemos desviado el mensaje para otro lado. Ay, Señor. Que me cuesta a veces poder entender muchas cosas que puedes tener una prosperidad externa, mucha asistencia, el parecer que la iglesia está yendo muy bien, va encaminada muy bien, buenas finanzas, buenos números, éxito, conversiones, enemigos derrotados, todo yendo bien, incluso hasta pudimos salir en la tele, ¿no es cierto?, en la radio, en la prensa, ¿cierto?, que todo parece bien, pero lamentablemente es un evangelio de sentirse bien. Y ese también habla para mí, porque yo un día tendré que dar cuenta de lo que dije y de lo que no dije. Es el mensaje que Dios me ha dado para predicar. No puedo hablar de otro fundamento, no puedo, no me calza. No me calza. ¿Detrás de qué corre tu corazón? ¿Detrás de qué corre mi corazón? ¿A dónde corre nuestro corazón? ¿A dónde está nuestro tesoro? ¿A dónde está nuestro corazón? ¿Puesto dónde? ¿Hacia dónde se dirige siempre nuestro corazón? Siempre pensando en los números, en el dinero. Hago esto para adquirir dinero, hago esto, todo va
detrás de un número y de el dinero. Todo lo que hago. Y muchas veces hemos caído en eso, o sea, no tengo que hacer hoy día martes porque tengo que pagar otras cuentas, o sea, no estoy pensando en que los hermanos vienen para hacer transferencias, no estoy pensando en que yo voy a, si hago el martes y jueves ahí tengo la plata para... Y ese es el error que tenemos. Mi confianza está en los hermanos que llegan. Y si Dios te manda a pastorear a la Antártida, ¿qué vas a hacer ahí? ¿A dónde está tu confianza? ¿Cuál es nuestra motivación que hacemos a las reuniones? ¿Cuáles son nuestras motivaciones que hacemos tantas actividades? ¿Detrás de qué corre nuestro corazón? Y eso es para pensar, es para que podamos reaccionar. ¿Cuál es mi motivación que estoy haciendo las cosas? Y tenemos muchas cosas montones de versículos. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de este determinará el rumbo de tu vida. Proverbio 4:23. Idolatría de los líderes de Israel. El levantar ídolos en nuestro corazón. Lo que ocurrió con los líderes de Israel, idolatría en el pueblo de Israel, donde los israelitas levantaron ídolos en su corazón y han caído en pecado y después corren a consultar a un profeta. Y nos vemos ahí encerrados y comenzamos a buscar consejería, como consultando el horóscopo, porque hemos hecho mal las cosas. La presión saca el verdadero corazón, la presión saca el real corazón. La circunstancia revela nuestro corazón. El corazón sentimos, con el corazón hacemos las cosas, con el corazón determinamos cosas. Caímos con nuestro corazón. No, hoy yo caí, no, es que no sé cómo que no. Tú y yo decidimos caer. No, si fue ella la que me dio de comer. No, si yo fui el que comí. Yo decidí en mi corazón comer y caer. Y no reconocer que fui yo el que me equivoqué, fui yo el que pequé. Porque primero está en mi corazón. Y lo que está en nuestro corazón va a reflejar. Tarde que temprano. Hay gente que reconoce que pecó, pero sigue pecando. Y se va igual con él. No reconozco que me equivoqué, pequé, hice esto, y se va igual. O sea, reconoce, pero no hay arrepentimiento. Es lo mismo, ¿no? Se fue con otra, no es que no sé cómo caí con ella, no sé cómo. Fue lo que decimos nosotros. ¿Y eso por qué? Por falta de estudio, por falta de conocimiento,
por confiar más en Dios, por temer más a Dios, por ser más maduro, inmaduro, cosas que suceden, por estar dentro del legalismo, somos religiosos, no podemos guardar nuestro corazón con la religión, y la religión forma ídolos, y comenzamos, y hay ya muchos factores, porque creemos y pretendemos que con nuestras fuerzas vamos a lograr las cosas. Si yo no rindo mi corazón, yo no rindo mi vida a la cruz de Cristo, ¿qué significa eso? A lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Voy a seguir pecando, voy a seguir cayendo, porque mi confianza no está en Dios, sino que está en mi denominación, mi confianza está en el pastor, mi confianza está en el oficial, en el anciano. Mi confianza no está arriba, mi confianza está en el letrero. Y somos, buenos para levantar ídolos, sobre todo aquí en Chile, buenos para levantar ídolos, para abusar, ¿no es cierto?, de demasiada honra. Llegamos a ser patéticos, de tan extremista, ¿no es cierto?, de congraciarme con las personas, con el líder, con el liderato. No. Los que más son extravagantes en resaltar a su pastor son los que más después son los que más traicionan. Pero los más piolitas, los más calladitos, ese es nuestro problema, nuestro corazón. Y eso habla también de querer llamar la atención también y mostrarle que yo soy fiel, ¿no es cierto? ¿Como quién? Como Pedro. Mi vida daría por ti, Jesús. 3 veces. No lo conozco. Exagerado. Porque su confianza estaba depositada en qué? En ese líder que le daba de comer, que hacía milagros, en ese Jesús, ¿no es cierto?, en ese que le iba a cortar la cabeza, soldado para frenar el camino hacia la redención. Entonces, Pedro, él creía que la estaba haciendo de oro, lo fiel, lo cuido, lo protejo. Y está metiendo los pies, los 2 pies, frenando, él queriendo frenar la gran redención. Él creía que la estaba haciendo de oro, pero andaba más lejos que un dron. Él quería demostrar cuánto amaba al maestro. Mas Juan sabía cuánto Jesús lo amaba a él, siendo no merecedor. Juan el amado. Y no es que Jesús amaba solamente a Juan, no yo a Juan amado, porque Juan el que escribió Juan el amado era él mismo, sino que él se dio cuenta cuánto Jesús lo amaba a él. Se le iluminó eso, se le reveló cuánto es el amor de Dios. A los demás todavía no. Entonces, el discipulado es importante. A veces resaltamos las masas, pero Dios andaba detrás del discipulado, el discipular. Porque la gente se va.
la gente se va. Señor, te damos gracias por este privilegio de poder exhortar tu palabra, de poder llevar a que podamos reaccionar, Señor, que podamos poner nuestro corazón ahí ante ti y decir, Señor, aquí está mi corazón. Ilumíname cuánto tú me amas. Ayúdame a ver eso. No quiero andar demostrando sino que cuando tú tomes mi corazón, cuando tú estés dirigiendo mi corazón, estoy siendo transformado cada día voy a ser como tú, Señor. Y voy a tener un espíritu hermoso, apacible, tierno, precioso, aún ante los inconversos. Restaura mi corazón, límpiame, purifícame. Gracias porque tú me has perdonado, me has libertado. Gracias por este mensaje de las buenas noticias. Pablo predicaba las buenas noticias, aún estando preso. Pablo, aún estando hablando que eran buenas noticias, lo golpearon. Se fue hablando de las buenas noticias y lo mataron. Oh Señor, ayúdanos a ser como tú, Señor. Purifícanos, Señor. Ayúdanos a crecer. Gracias, Señor. Te honramos, Señor. Gracias. Será hasta la próxima transmisión. Que Dios nos ayude a entender. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja. Será hasta la próxima. Desde Coyhaique, muchos saludos, un abrazo y bendiciones para todos. Chao, chao.